Combinar cementerios con fantasmas en estos días de Halloween es una de las mejores historias para escuchar, o mejor, si eres valiente, para visitar. Si estás buscando pasar miedo o vivir una verdadera historia terrorífica, uno de estos 5 cementerios llenos de leyendas e historias paranormales harán de tu visita nocturna una experiencia inolvidable. Eso sí, nunca digas que no te avisé. Cinco cementerios con historias paranormales. El cementerio de Maple Hill, Alabama. El cementerio de Maple Hill tiene un parque infantil conocido como el campo de juego de los muertos, donde la gente afirma oír sonidos de niños al anochecer y ver un columpio balancearse sin haber nadie en él. En el 2008, un investigador de la Sociedad Paranormal de Alabama tomó la fotografía de una niña fantasmal en este lugar. El cementerio de Bachelor's Grove, Illinois. El cementerio de Bachelor's Grove es un abandonado y pequeño cementerio en un área forestal que solo cuenta con unas 20 lápidas. Son muchas las historias encantadas y los avistamientos de fantasmas que corren en torno a este cementerio. La Dama Blanca es una de sus famosas leyendas. Son muchas las personas que afirman haber visto a una mujer sentada en una lápida, con la mirada perdida en la distancia. Según la leyenda, es el fantasma de una mujer que fue enterrada en el cementerio, junto a la tumba de su hijo pequeño. El fantasma se dedica a vagar por el cementerio en las noches de luna llena, con un niño envuelto en sus brazos. El cementerio Resurrección, Chicago. María Resurrección fue una joven que murió atropellada en 1930 en la avenida Archer, muy cerca del cementerio que hoy lleva su nombre. Docenas de testigos afirman haber visto el fantasma de María rondando el cementerio y la avenida donde fue atropellada. Desde la década de 1930, varios conductores masculinos han reportado haber llevado a una joven que camina por la calle de noche y al llegar al cementerio pide que se paren y acto seguido desaparece. El periódico Chicago Tribune tiene cerca de 3 docenas de reportes que datan desde 1930 hasta la actualidad. Cementerio Hill, Gettysburg, Pensilvania. El cementerio Hill es una de las zonas de los Estados Unidos que más estudiosos del mundo paranormal congrega para hacer estudios, fotografías y psicofonías. Este cementerio fue el escenario de una de las batallas más encarnizadas de la Guerra Civil norteamericana.
Numerosas personas afirman ser testigos de apariciones de espectros, como el de un hombre descalzo, con el atuendo de la milicia, que camina por el cementerio. Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Además de la entrañable historia del famoso perrito Bobby, que tras la muerte de su amo veló su tumba durante 14 años, el cementerio Greyfriars tiene fama de estar embrujado. Este cementerio fue el lugar donde se encontraba la prisión en la que se encerró en 1679 a casi 1 millar de Covenanters, los integrantes de un movimiento religioso presbiteriano, en la que muchos murieron en cautividad. El fiscal Mackenzie fue el responsable de muchas de las sentencias de muerte. Cuando Mackenzie murió en 1961, fue enterrado en este mismo cementerio. Cerca de donde se encontraba la cárcel, se encuentra su mausoleo. En 1999, alguien forzó la puerta del mausoleo de William Mackenzie. Desde entonces, los visitantes cuentan haber vivido toda clase de fenómenos paranormales: cortes, heridas inexplicables, quemaduras, figuras fantasmagóricas, ruidos espeluznantes. Hasta que el Ayuntamiento de Edimburgo decidió cerrar esa parte del cementerio por precaución y exorcizar la zona en 2 ocasiones, sin resultado alguno.